El impacto que tiene la inteligencia artificial en los jóvenes universitarios en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Materia estadística 2. Con el docente guía ingeniero Juan Manuel Peralta Flores. Los integrantes del grupo somos María René Borja Hidalgo, Sebastián Céspedes Mina, Jairo Ordóñez y mi persona Lisbeth Salazar de Ramos. Santa Cruz, Bolivia, 2024. En el capítulo 1, los aspectos metodológicos, la elección del tema. Este estudio se centra en analizar el impacto de la inteligencia artificial en los jóvenes universitarios de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Planteamiento del problema. La creciente influencia de la inteligencia artificial está transformando diversos aspectos de la vida académica y profesional. Es esencial comprender cómo los jóvenes universitarios perciben e interactúan con la inteligencia artificial y cómo esta tecnología afecta a su educación y sus expectativas profesionales. Objetivo de la investigación. Objetivo general. Evaluar el impacto de la inteligencia artificial en los jóvenes universitarios de Santa Cruz de la Sierra. Objetivos específicos. Analizar el nivel de conocimiento y uso de la inteligencia artificial entre los universitarios. Evaluar las percepciones sobre los beneficios y desafíos de la inteligencia artificial. Identificar áreas específicas donde la inteligencia artificial tiene mayor impacto en la educación universitaria. Justificación de la investigación. Comprender el impacto de la inteligencia artificial en los jóvenes universitarios es crucial para adaptar los currículos educativos y preparar mejor a los estudiantes para un futuro laboral dominado por esta tecnología. Formulación de la hipótesis. La inteligencia artificial tiene un impacto significativo en la educación y las perspectivas profesionales de los jóvenes universitarios en Santa Cruz de la Sierra. Método de investigación. Fuente de información. Encuestas, estudiantes universitarios, entrevistas con profesores y análisis de documentación. El método de recolección. Serán cuestionarios y entrevistas. En el diseño del instrumento de recolección de la información se muestra cada una de las preguntas con sus respectivas respuestas a la elección. Y también tenemos la recolección de la información. En el capítulo 2, organización y recolección de datos, se muestra la pregunta 1. Las respuestas que se tuvieron de ¿cuál es su género? Un 51,6% de los estudiantes que respondieron son de género masculino y por último el restante 48,4% es de género femenino. En la segunda pregunta, ¿qué edad tiene? Las respuestas que se tuvieron es un 48,7% de los estudiantes tienen entre 22 y 25 años. El 29,2% respondió que tiene entre 26 y 30 años. Y el restante de los estudiantes respondió que tiene entre 18 y 21 años. En la siguiente pregunta, las respuestas que se tuvieron de ¿en qué universidad estudia? Un 16,4% de los estudiantes respondió que estudia en la UDI, el 15,4% respondió que estudia en Unifrance, de igual manera el 15,4% respondió que estudia en la UDEBOL, el otro 15,7% respondió que estudia en la UTEPSA, el 13,5% respondió que estudia en la Univalle, el 12,9% respondió que estudia en la Universidad Gabriel René Moreno, el 5,3% respondió que estudia en la NUR y por último el 5,3% de los estudiantes respondió que estudia en la SUBER. En la siguiente pregunta, las respuestas que se tuvieron de ¿qué carrera estudia? Un 17,9% de los estudiantes respondió que estudia la carrera de Ingeniería Financiera. El 17,2% respondió que estudia en la carrera de Comunicación. El 15,6% respondió que estudia la carrera de Finanzas. El 14,6% respondió que estudia la carrera de Marketing. El 14,2% respondió que estudia en la carrera de Ingeniería Comercial. El 13,2% respondió que estudia la carrera de Ingeniería de Sistemas y por último el 7,3% de los estudiantes respondió que estudia la carrera de Administración de Empresas. En la siguiente pregunta, las respuestas que se tuvieron de ¿con qué frecuencia utiliza la inteligencia artificial? El 38,7% de los estudiantes respondió que lo utiliza semanalmente. El 26,6% respondió que lo utiliza mensualmente. El 17,7% respondió que no lo utiliza. Y el 15,7% de los estudiantes respondió que lo utiliza diariamente. En la siguiente pregunta, la respuesta que se tuvieron de cuál es su nivel de conocimiento sobre la inteligencia artificial, un 28,3% de los estudiantes dio una calificación de 3, el 23,3% dio una calificación de 4, un 21,4% dio una calificación de 2, un 14,8% dio una calificación de 5 y por último un 12,3% de los estudiantes dio una calificación de 1. En la siguiente pregunta, las respuestas que se obtuvieron de ¿la inteligencia artificial ha tenido algún impacto en tu vida académica? Un 50,3% de los estudiantes respondió que sí y el 49,7% respondió que no. En la siguiente pregunta que se obtuvieron de ¿cuál es la inteligencia artificial que más utiliza? Un 14,2% respondió que utiliza la Big IA, un 14,2% respondió que utiliza Capilot, otro 14,2% respondió que utiliza Leonardo IA, otro 14,2% respondió que utiliza Mistral, un 13,5% respondió que utiliza ChatGPT, un 11% respondió que utiliza Gemini, otro 11%
respondió que utiliza ChatGPT y por último un 7,9% respondió que también utiliza ChatGPT. Las respuestas que se tuvieron en la siguiente pregunta de cuáles son los beneficios que ha tenido la inteligencia artificial en el ámbito académico. Estos resultados de la encuesta muestran que la inteligencia artificial está teniendo un impacto positivo en el ámbito académico. Las respuestas que se tuvieron de qué esperanzas o temores tiene sobre el futuro de la inteligencia artificial en la educación superior. Estos resultados de la encuesta muestran que las personas tienen tantas esperanzas como temores sobre el futuro de la inteligencia artificial en la educación superior. Explicaremos el capítulo 3, que es teoría de probabilidades. La pregunta dice, aplicando el teorema de Bayes, determina la probabilidad de que un estudiante que ha reportado que sus calificaciones han empeorado y que también dedica más de 4 horas al día al uso de la inteligencia artificial. La solución es la siguiente. Para responder esta pregunta, primero identificamos los eventos. Siendo el evento A, el estudiante dedica más de 4 horas al día al uso de inteligencia artificial. El evento B, el estudiante reporta que sus calificaciones han empeorado debido al uso de IA. A continuación, utilizaremos el teorema de Bayes, que está formulado como P por A sobre B, lo cual significa que es la probabilidad de que un estudiante dedique más de 4 horas al día al uso de IA, dado que sus calificaciones han empeorado. De ahí utilizaremos la fórmula P por B sobre A, que es la probabilidad de que las calificaciones de un estudiante hayan empeorado, dado que dedica más de 4 horas al día al uso de inteligencia artificial. Luego tenemos P por A, que es la probabilidad de que un estudiante dedique más de 4 horas al día al uso de inteligencia artificial. Y por último, P por B, que es la probabilidad de que las calificaciones de un estudiante hayan empeorado. Esto dando la siguiente fórmula. P por A sobre B es igual a P por B sobre A por PA sobre P por B. Los datos son los siguientes. El número total de estudiantes encuestados es de 315 personas. El número de estudiantes que dedican más de 4 horas al día al uso de inteligencia artificial es un total de 75. Números de estudiantes que reportan que sus calificaciones han empeorado es un total de 203. Número de estudiantes que dedican más de 4 horas al día al uso de inteligencia artificial y han reportado que sus calificaciones han empeorado, un total de 45, supuesto para este ejemplo. A continuación calculamos cada una de las probabilidades necesarias, siendo P por A igual a 75 sobre 315, dando un resultado de 0,238. Luego, P por B igual a 203 sobre 315, dando un resultado de 0,645. Y por último, P por B sobre A igual a 45 sobre 75, igual da un total a 0,60. Y ahora aplicamos el teorema de Bayes, que sería P por A sobre B, esto siendo 0,60 menos 0,238 sobre 0,645, dando un total de 0,221. Esto nos dice que estudiantes que han reportado que sus calificaciones han empeorado y que también dedican más de 4 horas al día al uso de inteligencia artificial es aproximadamente 0,221 o 21,1%. Ahora entraremos al capítulo 4, que es distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas. La pregunta es, dado que el número de estudiantes que consideran que el uso de inteligencia artificial ha empeorado sus calificaciones sigue una distribución binominal, si el 64,6% de los estudiantes reportan que sus calificaciones han empeorado debido al uso de inteligencia artificial, calcula la media, la varianza y la desviación estándar de esta distribución binominal, considerando una muestra de 100 estudiantes. Los datos vendrían a ser n o número de estudiantes igual a 100 y p o probabilidad de éxito igual a 0,646. A continuación seguiremos con la solución. La media o con símbolo mu de una distribución binominal se calcula con la fórmula mu igual a n por p, siendo mu igual 100 por 0,646 igual a 64,6. Luego sigue la varianza de una distribución binominal que se calcula con la fórmula de varianza igual a n por p por 1 menos p, siendo esto
igual a 100 por 0,646 por, paréntesis, 1 menos 0,646, dando un resultado de 22,868. Luego seguimos con la desviación estándar o sigma, que es la raíz cuadrada de la varianza, siendo esto la raíz cuadrada de 22,868, dando un resultado de 4,78. Los resultados sugieren que una proporción considerable de estudiantes percibe que el uso de inteligencia artificial tiene un efecto negativo en sus calificaciones, con una media de 64,6 estudiantes de cada 100 reportando este impacto negativo y una variabilidad relativamente moderada. Se puede concluir que esta es una tendencia común y consistente entre los estudiantes de la universidad en Santa Cruz. Capítulo 5. Distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas. Como primer problema tenemos, desea investigar el impacto que tiene el uso intensivo de inteligencia artificial en los resultados académicos de los jóvenes universitarios. Se ha observado que el promedio de calificaciones de una muestra aleatoria de 100 estudiantes que utilizan IA en sus estudios se distribuye normalmente con una media de 85 y una desviación estándar de 10. Como pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga una calificación mayor a 90? Aplicamos la fórmula que es ZX menos media proporcional sobre desviación estándar, que sería 90 menos 85 sobre 10, que da un total de 0,5, como lo podemos observar. Y luego ocupamos la tablita y haríamos 1 menos 0,6915 igual a 0,3085. En sí sería 30,85%. Como segunda pregunta, si selecciona 25 estudiantes al azar que utilizan IA, ¿cuál es la probabilidad de que la media de sus calificaciones sea mayor a 87? Ocupamos la fórmula, sería 10 sobre raíz cuadrada de 25, nos daría 2, y luego 87 menos 85 sobre 2 daría total de 1. Buscaríamos la tablita y saldría 0,1587, que sería 15,87%. Y ahora, si se selecciona una muestra aleatoria de 25 estudiantes que utilizan la inteligencia artificial, ¿cuál es la probabilidad de que la media de sus tiempos de respuesta sea mayor a 0,62 segundos? Procedemos a ocupar la fórmula, la misma, y sería 0,1 sobre raíz cuadrada de 25, dándonos una respuesta de 0,02. Y luego más abajo 0,62 menos 0,6 sobre 0,02, dándonos una respuesta de 1. Y ya en la tablita buscamos lo que sería el número 1 y nos daría 0,1587. En el capítulo 6, en distribuciones muestrales, nuestra problemática sería: se desea investigar el impacto que tiene el uso de inteligencia artificial en las horas de estudio semanales de los jóvenes universitarios. Se selecciona una muestra aleatoria de 50 estudiantes que utilizan la IA y se registra el número promedio de horas de estudio por semana. Los datos obtenidos tienen una media muestral de 15 horas y una desviación estándar de 2 horas. Como dato tenemos en desviación estándar muestral 2 horas y en tamaño de la muestra 50 estudiantes. Procedemos a dividir 2 contra raíz cuadrada de 50, dándonos 2 sobre 7,07, sería 0,283 horas. Como segunda pregunta, determina un intervalo de confianza del 90% para la media de calificaciones en el examen de todos los estudiantes que utilizan la inteligencia artificial. El intervalo de confianza, vemos que ahí tenemos la fórmula. Datos: X es la media muestral de 85 puntos. Z es el valor crítico de la distribución normal estándar para un intervalo de confianza del 90% y corresponde a Z igual a 1,645. Aproximadamente ese es el error estándar de la media muestral calculada anteriormente. Y N es el tamaño de la muestra. El intervalo de confianza es igual a 85 más 1,645 por 0,895. El límite inferior es igual a 85 menos 1,645 por 0,895. El límite superior es igual a 85 más 1,645 por 0,895. El límite inferior es 85 menos 1,472 igual a 83.528. Y límite superior 85 más 1,472 igual a 86.472. A continuación, en el capítulo 7 hablaremos del muestreo. La encuesta realizada a 600 jóvenes universitarios, donde el 50,3% respondió que la inteligencia artificial ha tenido un impacto positivo en su vida académica. Como primer punto tenemos los datos relevantes, siendo estos el tamaño de la muestra, o N, con un total de 327, y la proporción de jóvenes que perciben un impacto positivo, o P,
con el 0,503 o 50,3%. Y como segundo punto tenemos la estimación del intervalo de confianza. Utilizaremos un nivel de confianza del 95% para estimar el intervalo de confianza para la proporción verdadera de jóvenes universitarios que ven un impacto positivo de la inteligencia artificial en su vida académica. En el error estándar SE de la proporción tenemos la siguiente fórmula. SE igual a raíz de P por paréntesis 1 menos P sobre N. Esto siendo igual raíz de 0,503 por 0,497 sobre 327, dando un total de 0,0205. Luego, en el margen de error, o ME, tenemos la fórmula de ME igual a Z por SE, donde Z es el valor crítico de la distribución normal estándar para un nivel de confianza del 95%, que es aproximadamente 1,96, dando la siguiente ecuación. ME igual a 1,96 por 0,225, dando un resultado de 0,0402. Y por último tenemos el intervalo de confianza. La fórmula sería IC igual a paréntesis P menos ME, P más ME. Esto siendo IC igual a paréntesis 0,503 menos 0,0402 punto 0,503 más 0,0402, dando un resultado de 0,4628 punto 0,5432. Con un nivel de confianza del 95%, podemos estimar que entre el 46,28% y el 54,32% de los jóvenes universitarios en Santa Cruz, Bolivia, perciben un impacto positivo de la inteligencia artificial en su vida académica. Finalizando este proyecto, se llega a las conclusiones. Llegamos a la conclusión de que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar significativamente la eficiencia y la calidad del aprendizaje para los jóvenes universitarios. Esto se refleja en mejoras en la precisión, personalización y accesibilidad de la educación. A medida que la inteligencia artificial se integra más en el entorno educativo, surgen desafíos éticos y sociales importantes. Estos incluyen preocupaciones sobre la privacidad de los datos, la equidad en el acceso a la tecnología y el impacto en las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes. Se requiere que esta investigación adicional para comprender mejor los efectos a largo plazo de la inteligencia artificial en los jóvenes universitarios. Esto incluye estudios longitudinales que sigan a los estudiantes a lo largo de su trayectoria educativa y profesional. Las instituciones educativas deben ser adaptables y flexibles para integrar nuevas tecnologías de manera efectiva, al tiempo que mantienen un enfoque centrado al estudiante y el desarrollo integral de habilidades. Pero también tenemos recomendaciones sobre este proyecto, que es crucial establecer un sistema de monitoreo continuo para evaluar cómo evoluciona el impacto de la inteligencia artificial en los jóvenes universitarios. Esto incluye la recopilación regular de datos sobre el rendimiento académico, la salud mental y otros aspectos relevantes. Utilizar técnicas estadísticas avanzadas para analizar los datos recopilados. Esto incluye no solo la descripción básica de los datos, sino también análisis inferenciales como prueba de hipótesis y análisis de regresión para entender las relaciones causales y predictivas. Considerar la diversidad dentro de la población universitaria, analizar el impacto de la inteligencia artificial, como también segmentar por edad, género, área de estudio y nivel académico puede proporcionar insignificantes más precisos y específicos.